Hola mis queridos y mis queridas Acuario, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti de tus mensajes diarios de para que comiences un buen día con optimismo, también con mensajes de intuición que te anuncian cosas o que te aconsejan. Si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te respondo con un like, con un corazoncito y ahí sabrás que estoy orando por ti, Acuario. El arcángel Gabriel te dice especialmente hoy: tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir. Viene una etapa de paz y de abundancia en tu hogar. Cuando te dice que se encontrarán y que no será tan claro, eh, nuestros guías espirituales nos hablan a través de mensajes, de lecturas como esta, de libros que estemos viendo, de personas que nos digan algo en determinado momento o que escuchemos podcast o algo que veamos por ahí y es nuestro mensaje para nosotros, tal vez un pajarito o un animalito o las nubes, bueno, algo que en ese momento tenga un significado para ti, así que mantén los ojos abiertos y los oídos despiertos. Vamos a ver qué te dice la baraja española, mi favorita, de hace algunas 4 décadas, más o menos, o yo creo que más. Bueno, también vamos a ver qué te dicen para ti en este día de hoy. El 3 de... Bueno, también invitarte a que te suscribas, de esa manera me apoyas, me dejes un like, actives la campanita y me sigas en mis redes sociales. El 3 de bastos, de manera invertida, a ver, sí, no, este es de manera derecha que está en este momento. De manera invertida es cuando está así. Así está al derecho, ¿listo? Que esta cosa gordita esté para abajo, para mí, ¿no? Podría ser distinto para otra persona, pero para mí es así. Cuando esté así, es de manera derecha. De manera derecha me habla acerca de ti, que eres una persona muy espiritual, que eres una persona que está teniendo en ese momento relaciones muy profundas con las personas, o estás por tener una relación muy profunda con alguien, si estás soltero, si estás soltera, o que la relación que tú lleves en este instante con esa persona especial se comienza a profundizar, comienzan a ir a otro nivel mayor de conocimiento en todos los aspectos de la vida de ustedes. Este 5 de oros o de pentáculos me habla acerca de peleas con personas del entorno de ustedes por malos entendidos. Dirás, pero ¿cómo así? Que la relación va a ser más profunda. Bueno, si no te das cuenta, cuando se va a acabar en la tierra, se va a abrir un hueco o hacer mayor profundidad en algo, se saca, ¿no? Se comienza a sacar y se comienza a, a mover todo, se comienza a remover todo. Si es una piedra con taladro, bueno, eso va a ser un poco traumático, pero generalmente esas cuestiones de mirar al fondo no es como te digo, no siempre no es tan fácil o no es tan, o sea, es un poquito como doloroso. No tiene que ser una cuestión así que sea un maltrato, no, pero sí es un poco complicado. Bueno, por aquí está mi gatito Lilo, que acaba de llegar, mi príncipe. Él es el bebé de aquí en la casa, tiene 11 meses, va a cumplir un año ahora. Y bueno, ahí está. Acuéstese ahí, mi rey. Bueno, esa es la cuestión, o sea, de las peleas. Cuando te digo acá que va a haber mayor profundidad en tus relaciones, es precisamente por eso, que en medio de esas dificultades o en medio de esas peleas, digamos, o algo de discusiones, bueno, aquí el príncipe movió el escenario, no importa, mi amor, eh, en medio de todo eso, a la larga van a haber cosas positivas, van a haber cosas buenas para ustedes. Entonces, en medio de todo eso, lo que sí te aconsejan es no tomar decisiones radicales, no tomar decisiones en medio de sentimientos extremos, no se toman decisiones ni de alegría, ni de tristeza, ni de rabia, ni de euforia, ni de ira. Bueno, vamos a ver qué más te dice. Ay, mi príncipe, mi rey.
Si supieran ustedes cuánto amo yo a estos niños, los amo, los quiero muchísimo. Son unos soles estos chiquitos. Bueno, vamos otra vez con tu lectura, mi querido y mi querida Acuario. Me disculpas por la distracción. Ellos logran ese efecto en mí. El 8 de bastos me habla acerca de cuestiones económicas, mejoras. Si estás esperando un préstamo, ese préstamo sí es algo positivo para ti. Si estás queriendo pedir un aumento de sueldo, es el momento perfecto para hacerlo. Eh, es momento también para crear cosas, momentos de mucha creatividad en este día de hoy, así que yo te aconsejo que tengas una libretica por ahí pequeñita y la marques. Mis ideas de lo que sea, para proyectos, para sueños, para negocios, para lo que sea. Y entonces cuando se te venga una idea así maravillosa, escríbela, porque pues si no las escribimos, generalmente se nos olvidan o las dejamos pasar, pero si tú las tienes ahí y entonces dices, bueno, voy a comenzar a hacer realidad esto que estaba escribiendo, entonces ahí vas a tener muchas, muchas ideas. Los grandes logros, las personas que han logrado cosas muy, muy grandes, te digo que hacen ese tipo de actividades. Bueno, vamos a ver también el 9 de bastos de manera invertida. El basto está invertido cuando este bastico de aquí está hacia la derecha. Para mí está invertido. Cuando está hacia el otro lado está al derecho. Como ciertos contratiempos, digo yo, ciertos retrasos. Pero yo te digo que todo en la vida, todo en el universo es como un relojito, ¿cómo te digo? Como que todo ha sido diseñado para que funcione de determinada manera y para nuestro beneficio. Y todo se está ajustando día a día, ¿no? No creas que todo es algo constante, algo fijo, algo que ya está resuelto, no. Todo se va ajustando día a día, pero también ha sido diseñado para que sea para tu beneficio. Te dice el maestro ascendido Lord Shiva que se están dando pasos hacia eso que tú quieres, hacia eso que tú deseas, y que bailes al ritmo, que vayas al ritmo del universo, que vayas al ritmo de la vida. Si no sabes cuál es tu ritmo, te aconsejo muchísimo o te invito a meditar, a orar, a pedirle a tus guías espirituales y también a observar la naturaleza. La naturaleza tiene sus tiempos, sus espacios y tiene sus ritmos y para hacer las cosas, para que crezcan los árboles, para nosotros mismos, tiene su sincronicidad en absolutamente todo. Bueno, mis queridos y mis queridas Acuario, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.